hay que cachar. Gracias a todos por asistir. En el nombre de Dios, esta charla está preparada con mucho amor para ustedes. Y sabemos que esta noche es de oración. Y vamos a orar por el clamor de nuestras necesidades. Lo vamos a hacer por cada una de nuestras necesidades como familia, como movimiento, como ministerios. Pero sin embargo, para poder recibir la gracia que estamos pidiendo a través de ese clamor, tenemos que ser lienzos en blanco. Tenemos que estar con toda la disposición para recibir palabra de Dios. Y no hay mejor forma de poder recibirla que es a través de las Escrituras o de la lectura. Y esta noche en particular vamos a hablar de la ofensa y el perdón. Y les quiero comentar algo. El día de ayer, de hecho que estaba repasando esta prédica, pasaba de que cuando empezaba a moverme en la prédica, yo pensaba que cuando hablaba de ofensas eran muchas de las ofensas de que a mí me habían hecho. Después de haber repasado como 5 veces esta charla, y a media charla me di cuenta de que no se trata de las ofensas que yo recibo, sino se trata de las ofensas que yo doy. Se trata también de no recibir perdón, sino más bien de perdonar. Y muchas de la gracia tal vez no la podemos recibir porque nuestro corazón no ha sanado. En nuestro corazón tal vez todavía no hay perdón. Tal vez en nuestro corazón todavía hay cargas de ofensas que la lleva un yugo que se llama perdón. Y esta noche vamos a movernos a través de las Escrituras para decir qué nos está comentando Dios con respecto a esto. Y la ofensa no es nueva, la ofensa viene desde el principio. ¿Cuál es el principio de todo? ¿En la Biblia? Génesis. Para eso vamos a ver entonces qué nos dice Génesis 3, 14, 15. La sentencia de Dios. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primer punto importante que está pasando en esa lectura. Los primeros 2 seres humanos acaban de cometer un error. Y sin embargo, Dios en su misericordia no le está hablando a esas 2 personas, a esos 2 seres. Le está dando una sentencia o le está hablando a la serpiente. Que en este caso, ¿quién debería de ser la serpiente o quién es la serpiente? Es el diablo, el enemigo. Es el diablo, en ese momento es el diablo. Recordemos la historia, recordemos las Sagradas Escrituras. Es el diablo que se demuestra o que se transforma de una forma de serpiente, acaba de hacer pecar a Adán y Eva. Y Dios lo que le está diciendo es, le está dando una condición al enemigo. Le dice, tendrá la capacidad de mordernos, de picarnos, pero nos está diciendo que particularmente en una parte del cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo le está diciendo que nos va a poder picar? En el talón. ¿Por qué en el talón? ¿Por qué no en los ojos para dejarnos ciegos? ¿Por qué tal vez no en el corazón, que podría ser un tanto más efectivo para matarnos?
¿Por qué en el talón? ¿Por qué? Ya no podríamos caminar. El talón resulta ser la parte más cercana de la serpiente para poder picarnos. Es la parte que va a tener al mejor acceso para podernos picar, para podernos hacer caer. Y es en este momento en donde en los primeros o en los inicios de todo se maneja ya una estrategia de cómo hacernos caer en el pecado. Y nos están diciendo de que muy probablemente nos van a hacer pecar en las cosas que tenemos más cerca, en las cosas que tal vez nos resulten familiares, en las cosas que probablemente están alrededor mío. Y esa es la primera parte o la primera estrategia que como tal el diablo está dibujando. Y muchas de las cosas o de esa estrategia o de esas cosas que tenemos más cercano muchas veces está referida a la ofensa. A través de la ofensa nosotros podemos herir demasiado o podemos también ser heridos demasiado en esa parte. Pero veamos entonces qué pasa un tanto después, un par de páginas después. Y en Génesis 4, 3, 7 nos menciona de esta forma: pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó en sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado estará a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Palabra de Dios. La lectura no nos hace referencia del por qué no le gustó más una ofrenda que otra, pero lo que sí nos hace ver es que Caín se sintió enojado, frustrado porque no le había gustado su ofrenda a Dios. Y nuevamente es Dios el que está hablando. Dios es el que está predicando en ese momento y que le está diciendo: ¿por qué andas enojado? ¿Por qué andas con la cabeza baja? Y todavía le menciona: si obras bien, andarás con tu cabeza levantada. Y después nos da el primer consejo sobre esta parte. Y nos dice que debemos dominarlo. Debemos dominar nuestro enojo. Y de hecho nos dice que el pecado estará a las puertas, nos estará acechando. Y mucho tiempo después, Pedro, la primera de Pedro 5:8 nos dice, y nos recuerda este consejo, nos menciona de esta forma: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos están diciendo primero que debemos de estar al pendiente de que no estén pasando ese tipo de cosas. Debemos de estar alertas, debemos de estar viendo qué pasa, porque el diablo o el pecado estará acechándome. Pero también nos dice el consejo que tú debemos dominarlo. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos tomar. Debemos dominar mucho ese enojo. ¿Cuántos de nosotros nos domina el enojo y no nosotros podemos dominarlo a él? ¿Cuántas veces hemos caído en situaciones que decimos: la regué, no lo hubiera hecho, no lo hubiera dicho? Y recapacitamos en ese momento, y es en el momento en donde decimos: no pudimos dominar ese enojo. Y Dios nuevamente nos está dando ese consejo en las primeras lecturas. Pero bueno, sigamos adelante. Y veamos entonces en Proverbios 19:11 qué nos está diciendo Dios.
hombre inteligente domina su enojo. Al no hacerle caso a la ofensa, se agranda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ofensa es un detonante complicado y es algo que empieza una reacción interna. Yo me recuerdo de que alguien en nuestras primeras charlas, cuando regresábamos de retiro, nos decía: yo no soy de mecha corta. Hay algunos que son de mecha corta. ¿Quiénes son de mecha corta? Yo soy de mecha corta. Pero esta persona nos decía: yo soy de mecha larga, pero de mortero número 10. Y ese es el punto complicado. Esa es una parte bastante complicada porque empieza a generar reacciones internas, cosas que no podemos entonces muchas veces manejar. Y cuando estamos más propensos en esa parte es cuando nosotros estamos más propensos a pecar, cuando nosotros nos vemos más débiles, cuando nosotros estamos en esa forma en que estamos enojados o en que estamos reaccionando de una forma diferente, estamos propensos al pecado, porque el enemigo, dijimos, que está siempre al acecho. Está esperando a que nos deslicemos en la cáscara que Él ha puesto. Está esperando a empujarnos para poder hacer algo, para que nosotros entonces estemos pecando. Y entonces nosotros pensamos, ¿cuántas en toda la semana nosotros recibimos ofensas? ¿Cuántas veces a la semana nosotros recibimos ofensas? En el tráfico, de nuestra familia, de nuestros jefes, ¿cuántas veces? Pero muchas veces no es acerca de lo que nosotros recibimos, muchas veces es de las ofensas que nosotros damos. Y lo que les decía ayer en la noche, todavía pensando en eso, eso no es acerca de las ofensas que yo recibo, es acerca de las ofensas que yo doy. Porque primero, para curar mi corazón, debo de sanar toda esa parte. Y ustedes tal vez, bueno, yo de hecho hice ese ejercicio y vi a lo largo de la semana cuántas ofensas pude haber hecho a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a mis compañeros de trabajo, con palabras o con acciones, porque muchas veces no es necesario sacar una palabra de la boca para poder dañar o ofender a otra persona. Tal vez nuestras mismas actitudes son las que nos están llevando a ofender a otras personas. Dios nos está pidiendo dominar ese enojo, dominar esa soberbia como tal. Saltemos hacia el Nuevo Testamento y veamos qué nos está diciendo Jesús de otra forma. Y lo vamos a ver en Mateo 5, del 21 al 26. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Jesús quien está hablando. Es Jesús que le está hablando al pueblo y es Jesús quien está dictando palabra. Y Jesús está dividiendo esa conversación en 3 momentos diferentes. El primer momento nos menciona: ustedes han escuchado lo que se dijo de sus antepasados, no matarás. Y menciona: el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, la acción y qué es lo que va a esperar de esa acción. Pero entonces empieza a equiparar al enojo con algo tan fuerte como lo es matar, porque dice: pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano,
es cosa que merece juicio, acción y lo que tendrá que hacer. Jesús está diciéndonos que enojarnos o tomar enojo es casi de la misma, igual o de la misma pena como que si hubiéramos matado a alguien. Y nos hace entonces la primera reflexión, es, tenemos que arreglar las cosas. Estamos equiparando la ofensa o el enojo ante como la parte como matar. Y en el segundo momento, Jesús nos está diciendo que a pesar de que nosotros llevemos nuestra ofrenda hacia el altar, a pesar de que nosotros nos estemos comportando de una buena forma, a pesar de que nosotros estemos comulgando, a pesar de que nosotros estemos haciendo obras de misericordia, pero si nosotros no estamos dando perdón o si estamos ofendiendo, no estamos haciendo nada. Y lo que nos está mencionando en ese punto es, Jesús nos está dando la estrategia integral de cómo ser cristianos. Porque tenemos que hacer buenas acciones, pero también tenemos que llevar a la par todo lo que es el perdón y el no ofender. Y todavía menciona, de nada va a servir el que lleves tu ofrenda al altar, pero si tienes algún enojo con tu hermano, de nada va a servir. Ve, arregla y luego regresas a entregar la ofrenda. Mientras tanto, esa ofrenda no va a ser valedera. Nuevamente, tenemos que llevar siempre todas las cosas a la vez. Una estrategia integral de Jesús, de hacer buenas obras, pero también de dar perdón y de no ofender. Y por último, en el último momento, Él empieza a mencionar sobre un juicio y un adversario. Y todavía nos dice que arreglemos. Pero lo interesante de ese punto es de que hace total énfasis en la parte del adversario. Y en este momento, y ojo, ese momento también es Jesús ya hablándonos de lo que va a pasar cuando nosotros pasemos a mejor vida. Cuando el juez que nos reciba a nosotros, que es Dios, nos va a pedir cuentas. Y en ese punto nos dice que hay un adversario. ¿Quién piensan que es ese adversario? ¿Quién piensan que es ese adversario? ¿Quién va a ser nuestro adversario? ¿Quién? El mismo que venimos en lecturas anteriores diciendo que nos puede picar. El mismo que nos está diciendo que va a estar al acecho de nosotros, que no va a descansar. Es el mismo. Pero veamos entonces, ya que lo tenemos identificado, cómo va a trabajar. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 12:10. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios. Y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué horario tiene nuestro adversario? 24/7, día y noche. Y el problema o el punto particular acá es, ¿nos podemos descuidar nosotros? ¿Cuánto tiempo nos podemos descuidar? Nada, no nos podemos descuidar ni un solo segundo, ni un solo minuto, porque va a estar esperando a que nosotros cometamos un error pequeño para que nos haga pecar, y va a trabajar día y noche. Y esas son de las características
de lo que nos menciona que va a ser nuestro adversario. Pero primero Dios nos da la clave de la cantidad necesaria también, y nos empieza a dictar fórmulas o nos empieza a dictar consejos y nos empieza a llevar sobre el camino del qué hacer. Y lo primero que nos dice es, ok, perfecto, tenemos al adversario, va a estar día y noche, ten cuidado, va a estar siempre al acecho tuyo. No hay que ofender, porque si no, podemos caer en ese punto en donde podemos pecar. Pero también Dios nos dice, bueno, va a pasar, definitivamente que va a pasar. Y para eso también vamos a tener cosas que nosotros debamos hacer. Y Mateo 18, 21, 22 nos está diciendo una forma de qué es lo que debemos de hacer, o empieza a dictarnos qué es lo que vamos a hacer. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios, te lo amo, Señor. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? No, es siempre. Es siempre. Y a eso vamos a adicionar algo, que tenemos que perdonar de corazón. ¿Cuántas veces, si me apunto, cuántas veces hemos dicho, sí, te voy a perdonar, pero en mis adentro yo me quedo, ¿cuántas veces? Y nos está diciendo entonces Jesús que debemos de perdonar de corazón, y no importa que sea una vez, tienen que ser todas las veces que debamos perdonar. Tenemos entonces que prepararnos nuestro corazón de cara a Cristo de una forma cristiana para poder realizar esas acciones. Veamos entonces qué nos está diciendo en lectura Mateo 18 del 23 al 35. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Para empezar, le trajeron a uno de los que debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como un esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de los compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahoga, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo a todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Y nos está pasando eso. Perdón. Que a nosotros nos gusta pedir perdón y no nos gusta hacer perdón, entregar perdón. Cuán fácil es llegar a pedir a que uno lo perdonen. En mi
caso, por ejemplo, que me perdone mi esposa por algún tipo de, no sé, algo. Pero ¿por qué me resulta difícil cuando pasa todo lo contrario? Y esto no solamente es para el matrimonio. ¿Qué pasa cuando en el trabajo me han humillado? Cuando en el trabajo me han ofendido. Se me es difícil perdonar, pero yo sí voy a querer de que me perdonen. Jesús, a través de este pasaje, nos está diciendo que de la misma forma que nosotros pidamos perdón, nosotros debemos entregar perdón, así cueste, así sea lo más complicado, pero es lo que nos está mandando hacer Dios a través de Jesús. Y de hecho, nos lo dejan en la oración universal del Padre Nuestro, y todavía nos dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Repetitivamente nosotros lo hacemos y muchas veces no lo ponemos en práctica. Y son de las cosas que debemos de poner en práctica. Y todo tiene un perdón, un porqué. Pero a este punto entonces uno dice: ok, perfecto, ya entendí. La ofensa es mala. Y de dos vías, tanto la que recibo como la que doy. Y Dios nos ha dado lectura para ver cuál es el escenario en el cual se van a dar todo esto. Cuál va a ser el escenario en el cual vamos a encontrar a nuestro adversario y el escenario en el cual nosotros vamos a estar. Pero también nos da la receta de cómo poder enfrentar eso. Y lo vamos a resumir en 6 reglas o en 6 pasos como tal, para ver cómo entonces vamos a estar perdonando. Y la primera regla es la siguiente: el que se enoja pierde. Esa es la primera y es la más universal. Y lo vamos a ver extraído de la carta de los Efesios 4, del 25 al 27. Por eso no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente nos está hablando Jesús a través de Pablo y nos está diciendo que el enojo no les dure, bueno, que resuelvan hasta antes del amanecer. Y como lo hemos venido escuchando en lecturas anteriores, nuestro adversario trabaja día y noche. Por eso que no podemos dar cabida al enojo. Por eso que debemos de solucionar nuestros problemas lo más pronto posible. A medida que nosotros alargamos eso, nosotros podemos dar pie al pecado. Nosotros no podemos pasar una semana o pasar días sin hablarle a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa. No podemos. No podemos tampoco pasar días sin hablarle a conocidos, amigos, que tal vez estamos enfrentados. No es posible que por un altercado tengamos que pasar años sin hablarle a un familiar. Debemos de resolver todas nuestras situaciones de problemas lo más pronto posible para no darle cabida al pecado. La siguiente regla es cuidar la paz cotidiana. Y vamos a ver entonces qué nos está diciendo carta a los Hebreos 12:15. Cuídense. Podría ser que alguno, después de perder la gracia de Dios, envenene a todos, como la planta venenosa que produce brotes y hace daño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también seguido vamos a ver qué nos está diciendo la carta de los Efesios 4, del 29 al 32. No salga de sus bocas ni una palabra mala,
sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 13ª confrontación de la noche para mí el día de ayer. Y decía, no salga de sus bocas ni una palabra mala. Porque de hecho ese es el reflejo de lo que tenemos en el corazón. ¿Y cuántos de nosotros, si quitáramos las palabras chistosas, soeces, las malas palabras o las palabras que llevan doble sentido, etcétera, cuánto de nuestro vocabulario disminuiría? El mío, un montón. Y esa era la parte de la confrontación del día de ayer en la noche. Yo decía, ¿cómo es posible que voy a tener que hablar de eso cuando yo mismo lo estoy haciendo? Porque es el reflejo de lo que tengo en mi corazón. Y también Jesús más adelante nos está diciendo, corten de raíz, arranquen de raíz, arranquen totalmente de raíz, quiten toda disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos arraigados en nuestro corazón todo eso? Y el problema de todo esto es que dependiendo de lo que tengamos arraigado acá, nuestro primer filtro de cómo veamos las cosas pasa a través del corazón. Y si en nuestro corazón hay odio, nosotros vamos a ver todo como odio. Si en nuestro corazón hay sentimientos de frustración, vamos a ver todo alrededor de frustración. Hay que arrancar de raíz todo eso, todo odio, toda maldad del corazón. Y nos está diciendo háganlo de raíz de una sola vez, no a medias. No decir, bueno, sí, voy a decir una mala palabra hoy, voy a decir una mala palabra mañana. Pero no solamente se queda en mala palabra, también se queda sobre la ofensa que nosotros podemos dar a nuestra familia. De esa inconformidad, de ese gesto que nosotros entregamos a nuestros hijos, de ese gesto que nosotros entregamos a nuestros padres, que muchas veces decimos, ya estoy cansado de ellos. O cuántas veces nosotros decimos, estoy cansado de mi situación que Dios me ha dado. Y la única forma en que nosotros estamos llegando ahí es porque tenemos arraigado odio en nuestro corazón. Debemos arrancarlo de raíz. Muchas veces también las palabras llevan hacia acciones en nuestras familias, que muchas veces trascienden en la parte física. Y nos ponemos en una situación bastante vulnerable ante Dios de cara al pecado. La tercera regla es, la medida abundante nos la dará nuestro Padre. Y en verdad nos conviene ser misericordiosos, pero ojo, nuevamente recordemos lo que nos decían antes. Pues debemos de ser misericordiosos, pero también debemos de dar perdón. Y veamos entonces qué nos está diciendo Lucas 6, del 37 al 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, sacudida, rebosante, pondrán en el pliegue de sus vestidos, porque con la medida
con que midan, se les medirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos conviene ser buenos. Nos conviene entonces hacer buenas acciones, porque todo lo que nosotros hagamos muy bien o de una buena forma, o que entreguemos perdón, así se nos va a regresar. Dios nos está diciendo que nos la regresarán con la misma medida. Cuarta regla, soportarnos. Y veamos que entonces nos está diciendo la carta a Colosenses 3:13. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tampoco hay que, nos está diciendo, tampoco hay que ser extremista, ¿verdad? Hay que soportar a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Y nuevamente ayer, tomando lo que estaba pasando en ese momento, yo estaba revisando la charla. Ayer nos había tocado servicio y yo no había podido ir, solamente había ido Luz Alicia. Cuando regrese estuvimos platicando, pero no me acuerdo qué dijimos, pero Luz Alicia me dijo, estás a la defensiva, siempre estás a la defensiva. Y en ese momento dije, estoy justo lo que estoy leyendo y es justo lo que me vienen ahorita a decir. Y de veras que en ese momento dije, bueno, es un punto para ella porque me está soportando. Tal vez en ese momento estaba estresado, tal vez por revisar la charla de hoy, no sé. Pero me está soportando en cosas bien pequeñas. Y en el ciclo de la vida o en el ciclo de nuestro día a día, ¿cuántos de nosotros no dejamos de que el estrés nos llegue hasta el cuello? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a casa y llegar cansados, llegar enojados porque tuvimos un mal día? Y tenemos que ir a dejar todo eso a descargar en casa. Pero también Dios nos ha puesto a la persona ideal a la par. Y nos está diciendo, tiene mal carácter, es ser humano, soportarlo un poquito. Es bueno, sé que es bueno, pero soportarlo un poquito. Que la toalla que dejó en la cama son detalles. O que olvidó ir a traer tal cosa, son detalles. Nos está diciendo Dios, sopórtense, son detalles, pero mantengan también todo resguardado, todo lo demás. Quinta regla, los tropiezos son inevitables. Quinta. Y sabemos de que Jesús era perfecto. Nosotros no somos perfectos. Nosotros nos dijeron, vamos a caer, vamos a tener que caer. En alguna forma nos va a tocar. Y veamos entonces qué nos está diciendo Lucas 17 del 1 al 2. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Sería mejor para él que lo echaran al mar con una piedra de molino colgada al cuello, antes que haga caer a uno solo de estos pequeños. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Somos humanos, vamos a caer. Definitivamente vamos a caer, pero lo debemos de hacer súper rápido. Y hay algo importante, no debemos de dejar que nos llevemos en nuestros pecados o en nuestro error a los demás. Y por último, la sexta regla, para poder perdonar.
debemos nosotros primero haber perdonado. Nosotros nos tenemos que haber perdonado a nosotros mismos. Y muchos de nuestros errores tal vez son cargas que traemos del pasado. Pero esas cargas solamente las vamos a poder soltar si nosotros soltamos el yugo, que en este caso es perdonar. Tal vez nuestra carga en este momento es de alguna adicción, de alguna enfermedad, y nosotros decimos, no, pero es Dios el que no me está ayudando a sanar, pero realmente es que nosotros no nos estamos perdonando y no estamos aceptando la voluntad de lo que viene más adelante. Estoy complicado en mi hogar por temas de infidelidad, por temas financieros, por mis hijos. Para recibir la gracia debemos soltar ese yugo. Debemos soltar ese yugo que es el perdón. Y esta noche vamos a aprovechar para soltar ese yugo. Vamos a empezar el momento de oración. Van a llegar nuestros hermanos del ministerio a orar por ustedes. Les pedimos por favor